Son muchos los naufragios registrados en las costas rochenses, pero hay dos en la misma zona con historias totalmente diferentes. Uno que le da nombre a Cabo Polonio. Y yo digo que hay muchos naufragios, por ejemplo, hay un lugar por acá cerca que es el Cabo Polonio, ¿verdad? Sí. A mí me hace mucha gracia porque he leído una cantidad de libros, incluso manuales de enseñanza, de que ahí, porque ahí naufragó, dice, un navío denominado Polonio, el navío El Polonio. Incluso alguna vez leí, no puedo precisar ahora en qué, que naufragó el navío Cabo Polonio. Es gracioso que un barco ya trajera el nombre, claro, del lugar donde iba a morir, ¿no? No, es muy sencillo. Poloni era el capitán. Joseph Poloni, doble L en italiano, era el capitán. No, nada que ver el barco. El barco tenía un nombre, es muy gracioso esto: Nuestra Señora del Rosario, Señor San José y las Ánimas. Ese era el nombre del barco que naufragó en posteriormente Cabo Polonio. Y ahí se desprende de repente alguna localidad de las Ánimas, por ejemplo, zona de las Ánimas. Qué sé yo, sí, pero qué notable, porque los barcos que tuvieran San Frutuoso, San Esto, pero Nuestra Señora del Rosario, Señor San José y las Ánimas. Y con toda esa cantidad de patronos celestiales, el pobre barco se fue a pique, ¿no? El segundo naufragio encierra una triste historia. Pero hay algo que es terrible, ¿no? Hay algo que es... A mí, cuando lo conocí, yo les decía que la mayoría, prácticamente todos los naufragios que se conocen, yo hice un mapa así también con todos esos naufragios, que son, me parece que en ese mapa hay como 40 naufragios marcados, el nombre, el Solimois, el Butterfly, yo qué sé, el Arinos, que está aquí cerca, hacia Balizas, ¿no? Aquí cerquita de Aguas Dulces, o Arimos, en realidad, banco brasileño, aquellos que tenían las ruedas, aquellas que lo impulsaban, barcos muy antiguos, de tiempo, yo qué sé, allá. Y bueno, yo les decía que esa cantidad de barcos eran todos costeros, los naufragios, pero hay uno que es diferente, y es diferente hasta porque uno lo ve en el mapa y está para adentro, no está costero, está para adentro del mar, y ese es el barco Las Rosales. Las Rosales. ¿Cuál es el misterio de Las Rosales? No es misterio, es una cosa. Las Rosales, un buen día, llega, ahí sí, ya era, ahí a la zona estaba el cabo, perdón, el faro, ya estaba en funcionamiento, y cae un bote con el capitán Poloni, este es otro, no me acuerdo el nombre, el capitán del barco ese, con unos 15 o 16 personas que eran todos oficiales. Y entonces a la gente que estaba ahí le llamó la atención que justo que se salvaron todos oficiales, ¿no? Bueno, pero no pasó a mayores. Pero
con el tiempo, además de los oficiales, venía un moreno, un negro, que era el cocinero del barco y que también se salvó. Pasó el tiempo y el negro dijo que él iba a contar algo que no podía, que si él no contaba eso, ese peso en su conciencia iba a ser insoportable. Y contó que ese barco, la Rosales, era uno de los barcos que iban allá a España cuando el 400 aniversario del descubrimiento de América, es decir, 1492, Colón, 1892, sabemos la fecha, que se iba a hacer una gran fiesta, festejos con barcos de todos los países latinoamericanos, ¿no? Y ahí iba la Rosales. ¿Y qué pasó? Cuando estaban para salir en el puerto de Buenos Aires, otro barco lo chocó a la Rosales y le hizo una pequeña avería en el casco. Obviamente los cascos de antes de los barcos no tenían la solidez que pueden tener después, ¿no? Y entonces el capitán dijo, yo tendría que dar cuenta de esto, pero si doy cuenta de esto, se van a poner a arreglar esa avería que no es tan grande y yo me pierdo el viaje a España. Así que me cayó la boca. Efectivamente salió en la caravana y eran 3 o 4 barcos más que venían. Y qué curioso, porque venían en convoy, eran todos barcos compañeros, ¿no? Y empezó a entrar agua, el barco empezó a atrasarse y los otros siguieron de largo, ni se percataron, ni nada. Y entonces por ahí, en ese lugar más o menos a cierta distancia de la costa, pero para adentro, donde ya hay profundidad, ya es mar profundo, ¿no? El océano. Ahí el capitán dijo, bueno, acá hay que... Entonces se conversaron con los oficiales y venía, no se sabe bien la cantidad, pero más de 100 marineritos, que eran muchachos muy jóvenes, generalmente eran gente de provincias argentinas, no de Buenos Aires. Y bueno, ¿y qué hacemos con ellos? Porque no hay botes para todos, ¿no? Es curioso, porque ahora, por ejemplo, los barcos tienen que tener posibilidad para evacuación, que quepa toda la tripulación. Claro. No, había un bote nomás. Entonces dijimos, bueno, nosotros nos vamos, los llevaron a los camarotes, les dieron barriles así de vino y bebida y qué sé yo, cuando estaban medio ya, lo cerraron con llave y ellos se mandaron mudar. Y entonces se salvaron ellos, que llegaron ahí al faro del Polonio. ¿Y qué pasó con el barco? Se hundió. Y yo siempre digo, qué tremendo, qué crimen espantoso. El negro, el cocinero, contó eso frente al asombro de todos los que estaban escuchando. Y bueno, y yo pienso, sí, algún día, ahora que hay todos los sistemas de inmersión de hombres rana y qué sé yo, algún día habría que bajar, porque la Marina tiene las coordenadas de dónde está ese barco, bajar allá, a ver, encontrar por lo menos, no sé si quedarán los esqueletos de esos pobres marineritos, ¿no? Eso es el naufragio más horrendo que ha pasado en estas costas.